Bienvenidos a este podcast. Durante esta sección vamos a tratar de trazar un bosquejo sobre cómo se fue formando la concepción de la reforma agraria en Brasil, sus principales elementos teóricos y sus retos. Particularmente vamos a estar hablando sobre el siglo XX, pero aún más puntualmente durante uno de sus puntos álgidos de controversia, que fue en la década de los 60 y 70. Trataremos de analizar si las soluciones propuestas fueron adecuadas y por qué se dieron o no estos procesos, y también si satisficieron las necesidades demandadas. Primero discutiremos brevemente algunas características sobre cómo se fue poblando la tierra desde la época de la conquista, para luego dar paso de la época colonial hacia la republicana, buscando entender cómo este cambio afectó los procesos, pasando de las tendencias semifeudales o semicapitalistas hacia un enfoque cada vez más capitalista. Asimismo, contribuyendo cada vez más a la metamorfosis de cómo las personas percibieron el campo y la ruralidad para explotar mejor su productividad, hasta que finalmente llegaremos al punto de interés en la década de los 60, cuando se dio el auge de las ligas campesinas en Brasil. Sin más preámbulo, vamos comenzando. Está claro que a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy, una de las mayores problemáticas que tiene Brasil es su controversia sobre las tierras y su producción. Y como en la mayoría de los países latinoamericanos, podemos encontrar que la problemática se remonta incluso hasta la época colonial y la complejidad y caracterización de cómo se conformó a partir del dominio de países ibéricos, en este caso puntual del dominio portugués, que en ese entonces era la mayor potencia esclavista de esa época y por tanto brindó otros matices más especiales a la colonización de Brasil. Entonces, ¿por qué Brasil presenta tantos problemas respecto a la tierra si es el país más grande en América del Sur, ocupando la mitad de la superficie del continente? Brasil tiene más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados y una amplia variedad de climas, por lo cual es el país con mayor diversidad en el mundo. Pero en principio este no fue el principal atractivo para los conquistadores. Según el historiador Caio Prado Jr. en su Historia Económica do Brasil, publicada en 1945, la necesidad competitiva de Portugal frente al resto de las potencias europeas que se hacían con el dominio de las rutas marítimas y terrestres impulsó principalmente la expansión y sustentación del mercado global. Buscaron destacar frente a los demás y obtener la mayor cantidad de materias primas, principalmente los metales preciosos y las especias. El oro y la plata fueron la motivación de los países ibéricos para adentrarse aún más en el continente americano. Sin embargo, en el caso de Brasil, al poco tiempo se notó que en esta zona no había mucho de estos materiales. Además, la población indígena era poca, dispersa y seminómada. No tenía una estructura social más desarrollada y compleja como en otros casos latinoamericanos y por tanto fue más indómita, salvaje, reticente a dejarse esclavizar y sin las condiciones para adecuarse a los duros trabajos. Añadiendo a todo esto que Brasil fue una de las regiones de más difícil domesticación por su relieve selvático y complicado, la manutención de factorías para el intercambio económico y abrir rutas a través de los ríos que no desembarcaban en el mar sino hacia el interior del territorio, realmente fueron las principales causales de que se fueran poblando la mayoría de las regiones brasileñas, empezando primeramente en el litoral hacia el este y siguiendo por las principales regiones en Minas Gerais, por su nombre entendiendo que fue la región donde se establecieron las minas, Sao Paulo y Río de Janeiro, en donde la economía giraba en torno al comercio de maderas, las minas y la pesca. Mas esto fue cambiando paulatinamente durante la época colonial, cuando la expansión del mercado continuó demandando mayor producción, especialmente agrícola. Por tanto, se comenzaron a ocupar grandes latifundios de tierra por terratenientes en favor de la corona portuguesa y además se comenzó a domesticar duramente el paisaje brasileño, incluyendo además que se agregó la mano de obra africana y se utilizó para trabajar principalmente en las minas y los cultivos agrícolas, más que nada de caña de azúcar. Si bien esta nueva sociedad que surgía a semejanza de la europea y con los métodos de agricultura europeos no pudo sostener por mucho más tiempo la implementación de las factorías, ya que estaba la dificultad de mantener la mano de obra y la población negra también se había revelado cuando se dieron los famosos quilombos,
aunque estos últimos fueron sometidos nuevamente, los colonos encontraron una nueva forma y comenzaron a implementar una empresa donde todavía conservaban un fuerte carácter mercantil y de exportación, y en el cual reunían todos los recursos aprovechables que trabajaban las razas inferiores a las que tenían bajo dominancia. Estos son la mano de obra indígena y la mano de obra africana. Y así se conservó durante un tiempo, se fue agudizando hasta que, pasando más adelante en el tiempo, como explicará Teotonio dos Santos en su Evolução Histórica do Brasil, da Colônia à Crise da Nova República de 1995, si bien la esclavitud en Brasil no se abolió oficialmente hasta 1888 y que, además, debido a la presión de las revoluciones en el resto del continente, el mismo monarca Pedro había decidido independizarse de Portugal para conservar la monarquía constitucional y no agitar demasiado a la población, sí se comenzaron a ver marcadas diferencias en cuanto a la tenencia y la explotación de la tierra, principalmente que la corona seguía otorgando grandes latifundios a los colonos, mientras comenzaba a surgir una nueva estratificación en el orden social. Los burgueses rurales, por una parte, poco a poco pasaron a establecerse en las urbes, controlando a la distancia a la nueva mano de obra, que ya tenía más que ver con inmigrantes que estaban en la necesidad de trabajar, y como se iba dejando más de lado la esclavitud, estos nuevos asalariados agricultores que no tenían derecho a la tenencia de tierras, no tenían el acceso a la propiedad, sí podían, por otro lado, trabajar arduamente en las tierras, entregaban su trabajo a los latifundistas, que luego pasaron a ser no burgueses rurales, sino burgueses urbanos, al mismo tiempo que estos asalariados debían producir para autosostenerse y subsistir con otra parte de su trabajo, mantener a sus familias, etcétera. Mientras que los burgueses urbanos, previamente latifundistas rurales, solo invertían el dinero ahora en las ciudades, en mejorar las vías ferroviarias, enriqueciendo y culturizando las grandes urbes, pero en contraste olvidando por completo y marcando una mayor desigualdad con respecto al campo y a los métodos que se utilizaban para producir y cultivar. Aunque ahora era la mayor parte del territorio, los campos no tenían nada que ver con las grandes urbes que ahora alojaban universidades y alojaban muchos otros beneficios. Los campesinos ya no tenían las herramientas para ilustrarse y culturizarse, si en cambio su mayor preocupación comenzaba a tener que ver con el transporte de sus mercancías y con la fiabilidad de sus ventas y la exportación hacia otros lugares. Finalmente, para 1889 y finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a darse o realizarse los primeros estudios y debates sobre la tenencia de tierras y, por tanto, la idea de hacer reformas al sector agrario. Durante la primera mitad del siglo XX se comenzó a generar el debate clásico y positivista, en el cual primaban los discursos y descripciones sobre la concentración de grandes latifundios y tierras. Asimismo, como se discutía la relación entre la economía rural y la formación de la sociedad brasileña, con especial énfasis en la estructura agraria como base de la vida social y cultural del país, destacaron los trabajos de Gilberto Freire, Sergio Buarque de Holanda y Caio Prado Jr. A finales de la década de los 40, el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, la IBGE, realizó estudios que revelaron la estructura tan desigual de la tenencia de tierras en Brasil. Aunado a esto, al retomar algunas garantías democráticas después de los 10 años de dictadura de Getúlio Vargas, los movimientos sociales y especialmente los rurales comenzaron a ganar cada vez más fuerza. El ambiente volvía a ser propicio para traer de nuevo los debates. Además, los campesinos y el sector rural recibían orientación y las principales noticias a través de su propio periódico llamado Terra Libre, fundado en 1949 en Sao Paulo. Paulatinamente,
A partir del año de 1945 fue el Partido Comunista el ente que cobijó mejor los intereses de la comunidad rural y las ligas de campesinos. Para la década de 1950 y 1960 el debate se había tornado mayormente en términos marxistas y hubo grandes movimientos rurales. Destacan los trabajos de Cayo Prado Jr. y Celso Furtado. Ellos analizaron cómo la estructura agraria impactaba en el desarrollo económico y la desigualdad social. El sociólogo Clodomir Santos de Moraes menciona además en su Historia das Ligas Campesinas do Brasil de 1963 que se destacan principalmente 4 eventos que siguieron propulsando el debate aún más, hasta finalmente llegar a la inscripción del Partido Comunista oficialmente. El primero fue la guerrilla de Porecatu, que apareció en 1950, una revuelta violenta de los poseiros, es decir, un campesino que usufructúa la tierra durante el tiempo necesario como para considerarse dueño legal de la misma. Y estos se rebelaron en contra de los latifundistas. En segundo lugar estuvo la revuelta de Dona Noca en 1951, donde algunas lideresas del Partido Comunista impidieron la posesión de un gobernador durante 30 días y la misma señora Dona Noca, latifundista liberal centralista, terminó apoyando también esta revuelta. En tercer lugar está el Territorio Libre, un área de casi 10.000 kilómetros cuadrados en el estado de Goiás, donde los poseiros, en la lideranza de José Porfirio, resistirán enfrentamientos contra los policías que apoyaban a los latifundiarios. Saldrían victoriosos proclamando territorio libre, así como se negarían a pagar tributos y escogerían ellos mismos a los miembros de los estamentos que los cobijarían durante varios años. Así se sustentaron hasta que el gobernador de estado, el coronel Mauro Borges, expropió la tierra y la distribuyó en parcelas. En cuarto lugar, el primer Congreso Nordestino de Trabajadores Agrícolas, que se realizó en agosto de 1954, con la guía del Partido Comunista. Fue uno de los esfuerzos últimos de las ligas campesinas y sindicatos rurales para institucionalizarse. A pesar de ello, la policía los encerró y reprimió violentamente. Pero como respuesta, millares de trabajadores rurales tomaron la ciudad y expulsaron a las fuerzas policiales. En este sentido, durante el paso de la década de los años 40 y 50 hacia la década de los 60, los campesinos comienzan a ensayar sus acciones legales y su alcance político con ayuda de operarios urbanos, principalmente del Partido Comunista, que comenzaron a marcar nuevas estrategias a la hora de manejar el debate sobre el sector urbano y rural. Ahora estos operarios desde la ciudad ayudaban a asesorar a los trabajadores rurales al tiempo que cumplían con la función de sensibilizar a las personas de la ciudad. También se dieron cuenta de que era mucho más fácil adscribir los problemas de algún campesino y su tierra de forma regional en lugar de una forma local, ya que esto le daba mayor peso a las denuncias. Las relaciones entre tanto se tornaban cada vez más complicadas porque también existía, por ejemplo, la figura del grileiro, denominado como un ocupante ilegal de la tierra que se fundamenta con papeles falsos y lo que hace es que coloca los papeles en una caja con grillos, dando la impresión de roidez y antigüedad por los excrementos que tornan el papel amarillo, y al día de hoy sigue siendo un gran problema, especialmente en las zonas de resguardos indígenas. Teniendo en cuenta el problema que existía con respecto a los asalariados agrícolas y su diferencia respecto a un campesino que por lo menos ya poseía papeles de su tierra por derecho de ocupación, frente a la burguesía urbana o latifundista, era muy complejo mantener la ayuda en el marco legal respecto a las poblaciones más vulneradas por la desigualdad y también las relaciones que existían de poder entre estos diferentes estamentos. En ese sentido, cuando por fin se estableció el Consejo Regional de las Ligas Campesinas, el abogado y diputado Francisco Julião fue de gran ayuda. Se dice que recibía muy bien y era muy entregado a la causa de ayudar a todo el sector rural. Surgiu precisamente no auge
do governo de Juscelino. Porque como Juscelino estava com aquelas metas e havia uma euforia geral, a chamada burguesia industrial, porque a burguesia industrial tinha naturalmente suas contradições com a oligarquia agrária. Ela queria avançar. Ela queria naturalmente que houvesse a criação de um mercado interno para absorver os produtos da indústria de transformação. Certo. Para que o camponês pudesse também comprar o biscoito, a bolacha, e ter alguns aparatos na casa e, em suma, essa indústria. Botar mais um pouco de açúcar no café, todas essas coisas. Então, a criação dessa euforia provocou na imprensa brasileira uma reação positiva. Asimismo, la expansión de estas ligas fue directamente proporcional a las libertades democráticas, las cuales se incrementaron con la elección de Kubitschek y Goulart en la presidencia y vicepresidencia. Mientras tanto, la oligarquía agraria continuaba en oposición a los industriales y comerciantes. Tras esto, durante la Revolución Cubana y con respecto al tema de la reforma agraria que ya se venía dialogando en otros espacios por los que atravesaba el país, las ligas de campesinos demostraron su apoyo y adquirieron un crecimiento superior como organización nacional para 1960. Pero para la enorme masa de otros sectores que apoyaban la reforma agraria, las ligas no tenían la capacidad para sostener todo su movimiento. Parecía entonces que la principal falla del movimiento rural tenía que ver con una carencia de un liderazgo político que actuara como el sistema nervioso y que guiara al resto de los estamentos. Pues si bien las ligas contaban con algunos líderes que apoyaban su causa dentro del marco legal y educativo, todavía faltaba alguien que lograra unificar el pensamiento y el sentir campesino, además de los demás sectores que los apoyaban como el estudiantil, el minero, etc. Todavía faltaba alguien que lograra trabalhar com a inconformidade e assim desenhar um plano de reforma agrária. E hoje que vem se fazendo sentir a necessidade sempre crescente de uma reforma agrária para o nosso país. Mais de 50 projetos enviados à Câmara dos Deputados ali encontraram o seu túmulo, esperando que um dia a nação se volte para suas próprias realidades. Entre as reformas de base que o atual governo começa a levar a efeito, a reforma agrária se impõe como sendo uma das primordiais. Estimulando grandemente todas as fontes produtoras, a reforma dará ao agricultor brasileiro condições de vida compatíveis com as conquistas sociais de nosso tempo. Dicho primer plan de reforma agraria no llegaría sino a plantearse hasta 1964 por el presidente João Goulart, ya que desde 1963 venía el arranque del sindicalismo rural brasileño y el gobierno que había estado pensando durante 2 años sobre los marcos institucionales que obstaculizaban a este sector, finalmente lograba entender que la industrialización de Brasil iba a un paso acelerado y que antes de Goulart su aporte al PIB, al Producto Interno Bruto, superaba al aporte de la agricultura. Fue también en este periodo que la población se tornó mayormente urbana, pues en 1940 cerca del 31% de la población brasileña vivía en la ciudad, mientras que el 69% de la población vivía en áreas rurales. Para 1980 esta cifra se había invertido. Embora em parte a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará pedaço de terra pátria para ele trabalhar, pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, para os donos da terra que lhe entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo
que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social y ao lado do povo pelo progreso do Brasil. Si bien se notaba el compromiso de João Goulart para con el sector campesino y se notaba que estaba tratando de darle una oportunidad al sector rural, al final la batalla la terminó ganando el sector industrial y los latifundistas porque lograron aliarse con la milicia que había servido como un árbitro entre las relaciones cívico-políticas que existían en ese periodo. Y si bien parecía que João Goulart estaba tratando de satisfacer las necesidades de los campesinos, su rendimiento como presidente frente a la economía del país no estaba dando los resultados deseados, y esto fue un punto que le jugó en contra a la final, y por esto a la final perdió tanto apoyo de la población. Lastimosamente parecía que se podía entablar un diálogo, pero a la final los resultados no coincidían con el plan de una reforma agraria fructífera para toda la sociedad brasileña. No podría hablarse de si fue la decisión correcta o no haber tumbado el gobierno de João Goulart antes de que su plan de reforma agraria viera la luz, pero por lo menos sí se puede decir que el movimiento agrario en esta década fue tan fuerte e insistió tanto contra un gobierno represivo y violento que a la final tuvo que seguirse manteniendo los diálogos hasta la década de 1980.